Actualmente, la psiquiatría se halla en ebullición. Las voces discrepantes se unen y se organizan. Este congreso es una muestra de ello. La pregunta es, ¿qué se está haciendo en España que se aparte del procedimiento estándar de segregar al loco para que no moleste? Hombre, yo creo que de momento muy poco. Yo creo que empieza a haber un descontento en muchos profesionales dentro del campo de la salud mental, un descontento que proviene de muchos años de inercia. Después de la reforma psiquiátrica, toda la asistencia se volcó en los hospitales generales y la parte más médica, saliendo un poco de los manicomios. Eso yo creo que fue un avance, pero al mismo tiempo la reforma no ha concluido y todos los cambios tienen un aspecto negativo, y ahora yo creo que está en efervescencia el lado más negativo de aquella reforma. El modelo y el paradigma biomédico es tan potente, tan poderoso, que digamos que las nuevas generaciones de profesionales se han educado en unos criterios, pues digamos, de una psiquiatría muy extraña para nosotros, o los de mi generación, o los que tenemos otra concepción, ¿no? Como que se aparta mucho de lo que debería ser nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el malestar ha sido creciente. Nosotros llevamos muchos años pensando, bueno, a ver cuándo llega el momento que de repente hay un caldo de cultivo o una evolución, o de repente las cosas giran y vuelven un poco a enderezarse y ir por otro camino, que ya no es cerrar el manicomio, sino salir del discurso biomédico tan terrible que hay, ¿no? Entonces, cuando se viene a un sitio como este de Entre Voces, pues de repente ves el discurso tan absolutamente cambiado por parte de los protagonistas de nuestro trabajo, por llamarlo así, que la conmoción es muy grande, ¿no? Y la obligación de cambiar de perspectiva pues se crece. Hay pocas experiencias, yo creo. Bueno, pues hay sitios, como en todos los lugares, pues en todas las comunidades hay 2 o 3 centros de trabajo que en ese sentido se pueden considerar muy progresistas o más avanzados, o que están un poco por la reforma y por cambiar un poco las cosas, pero en general es muy poco, son aspectos muy parciales, muy aislados, ¿no? Lo que sí que se ve es una especie de descontento y como de vergüenza de los profesionales acerca de la búsqueda de otro discurso que les ayude a hablar de otro modo y a escuchar de otro modo a los pacientes. Sí, voy a aventurar una pregunta que es entre filosófica y política, porque ha habido históricamente bastantes intentos de hacer las cosas de modo diferente del discurso biomédico. Estoy hablando históricamente desde los años 50, me refiero. Hay los de Soteria, de Loren Mosher, no prosperó, se le cortó, se acabó. Hay los de Open Dialogue, que ya lo ha abierto en Finlandia, no en Finlandia, en una de las provincias de Finlandia, con los años que lleva, que no ha prosperado al mismo país, aunque tiene muchas réplicas o intentos de inspiración. Hubo la reforma psiquiátrica que comentas, que llegó hasta donde llegó, pero ¿no? En Italia el intento, la ley 180 esta que logró pasar, también fue una reforma que cambió muchas cosas, pero que llegó. O sea, lo que apunto es, habiendo habido tantos intentos de cambios radicales, ¿cómo es que cuesta tanto que se expandan? Que se expandan, que duren a lo mejor poco, pues yo creo que es un poco la esencia de esos movimientos, que no puede ser un poco indefinido, sino que a lo mejor tienen un momento histórico y tienen una vida media, y que no se reproduzcan con la suficiente frecuencia como para poder ser, si no mayoritarios, por lo menos empezar a tener un peso muy importante dentro del capítulo general, que es la asistencia a la salud mental, si eso cabe así como concepto, que incluye tanto naturalmente los usuarios como los trabajadores en todos sus distintos niveles, incluidos los servicios sociales, aparte de los servicios sanitarios. Pues entonces eso es lo sorprendente, que realmente no haya. Pero yo creo que es muy importante que si las instituciones y la institución psiquiátrica nuestra está muy condicionada por los poderes facultativos y los poderes médicos.
Y entonces, naturalmente, la mayoría de los médicos, de los psiquiatras en este caso, pues son de una orientación distinta y si se les pincha, pues se vuelven mucho más radicales a lo mejor de lo que corresponde. Y bien pasiva o bien activamente, pues bloquean las experiencias nuevas. Es decir, los colectivos y las instituciones tienen a normalizar todo siempre. Entonces, cuando alguien intenta destacar o cambia un poco la ruta, el colectivo inmediatamente trata de rectificarse y de asumirlo y de poner todas las trabas posibles para que ese movimiento desaparezca. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? Yo creo que la función un poco de los responsables de los servicios debería ser, aparte de gestionar los servicios como mejor puedan, tratar siempre de dar facilidades para que si hay una experiencia nueva, esa experiencia prospere y no se la bloquee, porque si no los propios compañeros la van a cerrar, le van a hacer la vida imposible al que esté trabajando así. Es difícil ser diferente. Sí, muy diferente. Sí, cuando uno trabaja de una manera distinta, quieras o no, pones en evidencia la manera de hacer del otro y lo que el otro deja de hacer. Y entonces eso pues siempre irrita, crea una competencia legítima en parte, pero por otra parte se puede convertir en una rivalidad y entonces pues naturalmente la mayoría pues trata de no sé, confundir un poco las circunstancias, aparte que naturalmente el que elige una vía nueva elige una vía que no está trazada y naturalmente comete muchos errores. Entonces esos errores, digamos que en vez de ser utilizados para anularle más y criticarle más, deberían ser errores que debería el otro disculpar y apoyar y animar para que sigan ese camino que ya los irá corrigiendo. Pero, fíjate, observemos que aquí en Entrevoces, en movimientos como este, que es central importante, ya no se cuestiona solamente paradigma estándar biologicista y tal, de medicación y nada más. Se discute el modelo médico, ¿no? O sea, es una crítica más de raíz. Sí, sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Es decir, el problema que tienen los médicos y los psiquiatras en concreto, que son los que tengo más cerca, es que cuando empiezas la formación de psiquiatría realmente te tienes que despojar de gran parte, si no del 90% de lo que has estudiado en la carrera. Y eso pues naturalmente pues supone una dificultad personal, ¿no? Porque muchas veces piensas decir, bueno, pero he tirado 6 años, ¿por qué he tenido que hacer 6 años con unas materias que apenas me van a servir para poder tener acceso a partir de ahora a trabajar de otro modo? O sea, llegas muy tarde, y cuando llegas muy tarde llegas ya muy hecho. Cuando estés muy hecho es mucho más difícil cambiarlo. Y una falta de formación humanista total. Absoluta. Prácticamente ha desaparecido de todos los servicios de formación, todas las unidades docentes. Son la mayor parte de ellas, el 90 o más por ciento, estrictamente médico o de la parte o del brazo psicológico que tienen, que es la orientación cognitivo-conductual. Y de ahí no pasa. Entonces eso, claro, modifica que el discurso psicopatológico se ha perdido completamente y entonces, quieras o no quieras, pues acabas utilizando el DSM-5. Y si no sabes salir de ahí, pues estás perdido.